¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar de la figura de Jesús de Nazaret en el Islam. ¿Cuál es la visión que tiene el Islam, los musulmanes, de la figura de Jesús? Por si acaso no lo sabían, Jesús tiene un papel muy importante dentro de la religión islámica. De hecho, es considerado como uno de los más grandes e importantes profetas que Dios ha enviado a través de la historia. Y es muy significativo porque de hecho Jesús es la figura o el profeta que más se menciona en el Corán. No es ni siquiera el profeta Muhammad el que más se menciona, es Jesús el nombre que más se repite. Y encontramos en el Corán, en diferentes fuentes, las narraciones que nos hablan del nacimiento milagroso de Jesús, de su vida, de su niñez, etc. Y vamos a revelar algunos detalles de esto en este vídeo. Cuando como historiador miramos estos relatos, nos damos cuenta inmediatamente de que hay una gran similitud con las creencias de los musulmanes y las creencias de los cristianos. Vemos que, por ejemplo, se afirma de que el nacimiento de Jesús fue de una manera milagrosa. Se dice en el Corán claramente que su madre, conocida como Mariam o María, era una muchacha que era muy devota, muy piadosa. Fue criada por Zacarías, y este Zacarías al parecer se trata de el padre de Juan el Bautista o el Bautizante. En cuanto a esto, se dice de que ella decide recluirse en un sitio como para estar como más cerca de Dios. Y en una de estas ocasiones ella tiene la visita del ángel Gabriel, que le dice que va a concebir un hijo. Ella se alarma y dice: ¿cómo puede ser? A mí nadie nunca me ha tocado. Y el ángel le dice: cuando Dios dice algo que va a suceder, Él solamente dice y así sucede. Esto se narra en la sura número 3 del capítulo número 3 del Corán, y se cuenta en más detalles todo esto. Ella está muy asustada porque, por supuesto, imagínense a alguien que se considera que no tiene relaciones con nadie, y de momento que está embarazada, esto es un escándalo tremendo. Pero le dicen que no se preocupe. Finalmente ella comienza a percatarse de que en verdad hay un niño creciendo dentro de ella, y decide marcharse como lejos, ¿no?, de la sociedad, como va a una zona un poco desértica, y ahí finalmente encuentra una palmera que le da sombra, y debajo de esa palmera da a luz a Jesús. O sea que en el Islam se cree igual que en el cristianismo, de que Jesús nació de una virgen que no tiene padre, porque en el Islam no se cree que el padre de Jesús sea Dios, ni que Jesús es hijo de Dios. Esto es muy importante, sino que simplemente fue una creación de Dios allí, y que, una vez que María da a luz a este niño, ella regresa a la comunidad y regresa con el bebé. Y claro, le habían dicho que ni siquiera tratara de justificarse, ni hablarse, ni nada, que Dios abogaría por ella de alguna manera milagrosa. Y efectivamente, cuando ella regresa con este niño, aquello fue tremendo alboroto, y sucede de que, la empezaron a acusar de no ser una muchacha que se haya mantenido, digamos que casta, sino que algo había pasado, porque las mujeres no salen embarazadas así como así. Entonces, cuando regresa a la comunidad, se encuentra aquello y empiezan a acusarla de haber deshonrado a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, según el relato de la creencia islámica, se dice que ella siempre apuntaba al bebé. Y de repente ocurre un milagro, y es que el niño comienza a hablar y dice: yo soy un profeta, un mensajero de Dios. Dios me ha enviado con su escritura, y como un mensajero a la humanidad. Entonces esto es como un milagro, ¿no?, que se dice en el Islam, de que el niño habló. No se sabe si era un bebé o ya tenía algunos años cuando regresó, pequeñito. Lo que sé es que al parecer la indicación es como que fuese un bebé, porque se dice que milagrosamente habló. Así que esto es muy interesante, esta creencia islámica. Ahora es muy curioso también porque, siendo un bebé, está diciendo que es un mensajero de Dios, que es profeta, y que Dios ya le ha entregado un libro, o sea, el Evangelio. Muy curioso este relato, pero esa es la creencia en el Islam. En cuanto a esto, además, el ángel le había revelado el nombre que tenía que ponerle al niño.
el ángel Gabriel le revela y le dice: tienes que ponerle al-Masih Isa bin Maryam, el Mesías Jesús hijo de Maryam. De hecho, hay toda una sura en el Corán, Maryam se llama, María en otras palabras, que también narrando todos estos detalles, porque ya les decía, a través de todo el Corán se menciona muchas veces a Jesús, a María, a Juan el Bautista. De hecho, Jesús, les decía, es el nombre, la figura que más se menciona en el Corán por encima de cualquier otro profeta. Muy curioso y muy interesante esto. Les decía entonces que se nos cuenta, de acuerdo a las creencias islámicas, de que, bueno, el niño crece, pues llevó una niñez, pues digamos que de pureza, de estudio, de cercanía con Dios, etcétera, etcétera. Cuando tiene cierta edad, ya es mayor, pues él sale a predicar este mensaje y el evangelio que ha recibido de Dios como un profeta a su pueblo Israel. Y en cuanto a esto, pues igual, parecido a las mismas creencias que tienen los cristianos, en el sentido de que comienza a predicar, de que muchos le escuchan, otros no le escuchan, que con el tiempo pues hay todo un complot por los líderes judíos, en complot con las autoridades romanas, la élite, de matarle, pero que dice el relato de que cuando lo apresan para darle muerte, algo sucede, un milagro, de que no muere. En el Islam no se cree que Jesús muere, sino que cuando lo van a justiciar y le van a llevar a la cruz, sucede que Dios hace que cambia a Jesús por otro. O sea, en su lugar lo toma Judas Iscariote, que Dios le cambia el rostro para que parezca como que es Jesús, y a ese es el que crucifican. Entonces dice el texto que a Jesús Dios lo arrebató y se lo llevó al cielo directamente, vivo, para que no viera la muerte, porque no podía permitir que su profeta muriese. Y es llevado al cielo y el que muere es Judas en su lugar. Esto es muy interesante otra vez porque este relato no se lo inventaron en el Islam así como así, sino que de hecho parece ser que llegó al Islam de fuentes de grupos cristianos muy antiguos que tenían una creencia como esta. Parece ser que había una comunidad antes del Islam, había una comunidad de cristianos que tenía un evangelio que se llamaba el evangelio de Barnabás o Bernabé. Recordemos Bernabé, el discípulo de Jesús. Bueno, había una comunidad de cristianos que tenía unas creencias así como esta. Ya yo hice un vídeo en este canal hablando de ese evangelio y lo que dice. Y ese evangelio está diciendo, es un evangelio apócrifo, que dice que exactamente lo mismo. Que Jesús no murió, que Judas tomó su lugar en la cruz y Dios se lo llevó al cielo a Jesús. Esto lo dice ese evangelio y parece ser que este era un grupo de cristianos que tenía esa creencia, un grupo que ya desapareció a través de la historia, pero que parece ser que estas ideas fueron las que llegaron hasta Arabia en el momento en que luego aparece el Islam. Y estas son las creencias que había y luego se reflejan en el Corán. Es muy interesante. Y de hecho los musulmanes citan de ese texto del evangelio de Barnabás o de Bernabé para probar la validez del Corán también. Entonces es muy interesante para que veamos en contexto histórico de dónde salen las fuentes de referencia en las diferentes religiones. Claro, todo esto suena chocante para un cristiano, solamente estoy explicando como historiador las creencias y de dónde vienen, porque había una comunidad, decía yo, cristiana que creía en esto. Hay que decir también que en el Islam la figura de Jesús, ya les decía que es un profeta muy importante. Es tan importante Jesús que en el Islam está la creencia de que Jesús regresará al final de los tiempos. Y que cuando Jesús regrese, va a regresar para poner fin al anticristo. Miren qué curioso, uno que se hará pasar por el Mesías. O sea que los musulmanes están esperando la venida de Jesús igual que los cristianos. Y en cuanto a esto, claro, la diferencia es que en el Islam se dice que Jesús regresará. Primeramente se piensa que Jesús es musulmán, no cristiano. Entonces se dice que Jesús regresará y que luchará junto con Al-Mahdi, que es como otro enviado, y juntos lucharán y darán muerte al Mesías. Algunos grupos en el Islam creen que Jesús es el que dará muerte al anticristo, dará muerte al anticristo directamente. Algunos dicen que es el Mahdi, pero bueno, sea como sea, Jesús regresará para luchar contra esta figura que aparecerá para extraviar a muchos, este anticristo. Por tanto, decir además de que de hecho en el Islam se considera que sí, que Jesús es el Mesías, pero no es el Mesías como lo entienden los cristianos. En el Islam no se cree que Jesús es hijo de Dios, ni que es divino, ni nada de esto. Simplemente es un hombre, un ser humano, que nació de una manera milagrosa, que no tiene padre,
Igual que Adán y Eva tampoco tuvieron padre, que fueron creados. Bueno, así Jesús fue creado milagrosamente según la creencia islámica. Y sí se reconoce que es el Mesías, pero cuando se dice que es el Mesías, es un Mesías en el sentido de un enviado, un profeta que fue enviado por Dios. No Mesías como lo entienden los cristianos, de que murió por los pecados. No. Porque ya acabo de explicar que no se cree que Jesús murió. Entonces, sino que fue llevado al cielo directamente y que regresará al final de los tiempos. Muy curioso estas similitudes que encontramos y diferencias también entre la religión islámica y la religión cristiana. Y en ambas religiones se está esperando el regreso de Jesús. Los cristianos lo esperan como cristiano y los musulmanes lo esperan como musulmán, para justiciar a los malvados. Bueno, en ambos lados. Aquí va a ser tremendo cuando Jesús regrese. Entonces vamos a ver qué pasa con toda esta, a dónde se va, ¿no? ¿A quién justicia? El hecho es de que es muy fascinante estas creencias. Quizás para muchos ya decía que es algo chocante o que no lo conocían. Para los cristianos probablemente, ¿no? Porque imagínense ustedes que según la creencia islámica Jesús regresa por los musulmanes y los cristianos están esperándolo. Bueno, tremendo lío aquí armado. El hecho es de que también la figura de Juan el Bautista es muy prominente en el Islam, también como un profeta, y se tiene así hasta este día. María también se le considera igual virgen. Y bueno, quizás en otros vídeos hablaremos de estas otras figuras históricas de acuerdo a las creencias del Islam y cómo entraron al Islam. Se dice que estas creencias llegaron a través de los nestorianos, que fue una secta cristiana que estaba en Arabia y que al parecer influenció toda esta zona, y que de estas fueron los grupos cristianos, porque había cristianos en lo que hoy día es Arabia Saudí, todo este mundo árabe. Y entonces estas eran las creencias que había en este momento de este grupo de cristianos que se fue a esa zona. Muy interesante todo esto. Espero que haya sido de interés histórico, informativo para la audiencia. Que otra vez, con mucho respeto, explico todo esto como profesor de historia y conocedor de estos temas. Le agradezco a todos, como siempre, su atención. Déjenme saber su opinión. ¿Qué opinan de esta visión que tienen los musulmanes de Jesús? Si tienen algo que comentar. Y bueno, como siempre, les envío mis saludos a todos y sin más, hasta un próximo encuentro.